Testamento en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces. Y busque por favor el capítulo 17. Jueces 17, el versículo número 6. Jueces 17, 6. Este breve versículo, ya lo encontramos. Bueno, pues le damos lectura a todos juntos, por favor. Y dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una vez más, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso en que podemos exaltar tu nombre a través de los cantos, de las oraciones, de los testimonios, del compañerismo cristiano, Señor. Y todo esto es obra de tu gracia en nuestros corazones, de tu misericordia, tu justicia. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, por tu palabra, y pedimos, Señor, tu ayuda, tu dirección, tu guía, para que al escudriñar, Señor, las Escrituras, podamos oír tu voz y también disponer nuestros corazones en fe, en agradecimiento y en una disposición para obedecer tu palabra. Perdona, por favor, todo pecado, toda ofensa, y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta tarde es cuando tomas a Dios a la ligera, y va a ser la primera parte de 2 mensajes. Cuando tomas a Dios a la ligera. ¿Qué está pasando en el ambiente en muchas iglesias? Bueno, lo que está pasando es que muchos creyentes, o que se denominan o se llaman creyentes, están tomando a la ligera a Dios. Y en el libro de los Jueces precisamente vemos esta situación. Está el libro de Josué antes de Jueces, y el libro de Josué es el libro de la victoria, en donde Josué es guiado, fortalecido por el Señor, para que Israel venza a sus enemigos y ellos finalmente tomen, ¿verdad?, la tierra prometida y se establezcan, aunque no sacaron a todos sus enemigos, que de hecho eso fue algo que hicieron mal, pero bueno, conquistaron y llegaron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, en toda esa generación de Josué hubo gran bendición, victoria, triunfos, etcétera. Pero cuando muere Josué, y esa generación que peleó junto con Josué contra todos esos enemigos, bastó esa generación y que ellos murieran para que la siguiente generación, que comienza en el libro de los Jueces, ¿verdad?, nos dice que en el capítulo 2, por favor, busque en Jueces capítulo 2, versículo 7, Jueces 2:7, dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Observe, había servido, ¿verdad? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora observe lo que sucede cuando una generación no conoce al Dios verdadero, ni conoce las obras de este Dios verdadero que es Jehová. Verso 11. Después los hijos de Israel, ¿qué?, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, o sea, otros dioses, ¿verdad?, ídolos, dice, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Bueno, Jueces abarca casi 300 años este libro, y nos dice entonces, comenzamos aquí, ahora en el versículo 21-25, ¿qué sucedió durante toda esa época? Bueno, termina Jueces, el último versículo de Jueces 21-25, con esta frase:
en estos días, ¿verdad?, no había rey en Israel y cada uno hacía, ¿qué?, lo que bien le parecía. De hecho, una traducción diría lo que les parece mejor ante sus ojos, lo que bien le parecía. Ahora, ¿por qué? Porque no había rey en Israel. Entonces, como no había rey en Israel, no había gobierno, no había dirección, ¿verdad?, no había esa autoridad, entonces cada quien vivía como quería. Estaban tomando a la ligera a Dios. Ahora, si vamos desde el capítulo 2, en el versículo, 11 ya lo leímos, ahora Jueces capítulo 3, vamos a encontrar 6 veces por lo menos esta frase, Jueces 3, 7. Jueces 3, 7 dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo, ante los ojos de Jehová. Observe esa frase, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Versículo 12, ahí mismo. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ante los ojos de Jehová. Jueces 4:1. Después de la muerte de Ahod, o sea, un juez de Israel, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Jueces 10:6. Jueces 10:6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Bueno, se volaron la barda. ¿A cuántos dioses comenzaron a servir y estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? Y Jueces 13:1. Jueces 13:1 dice aquí, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Es decir, cada vez que los hijos de Israel hacían lo malo ante los ojos de Jehová, Jehová los entregaba a alguna nación pagana. Y esta nación pagana los oprimía. Entonces pudieron haber sido 7, 10, 20 o 40 años en que la disciplina del Señor era sobre esa generación que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Luego ellos se arrepentían, clamaban, Señor, perdónanos, libéranos. Y durante esa época Dios envió una serie de 12 jueces. Estos jueces eran libertadores. ¿Para qué? Para que bajo la dirección de estos jueces o libertadores ellos salieran de la opresión del enemigo. Pero cada vez que ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, el Señor enviaba una disciplina. Pero qué tremendo, mis hermanos, es que durante esta época era un sube y baja, una situación inestable en su corazón, una situación de falta de madurez en el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque estaban tomando a la ligera al Señor. Ahora, esta frase, a los ojos de Jehová, se compara con la que vemos en Jueces 21-25, donde leímos que ellos, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, ante los ojos del pueblo, ellos hacían lo que a mí me parece que es lo mejor ante mis propios ojos. Entonces, aquí hay un contraste. Los ojos de Jehová con los ojos, o sea, el parecer del pueblo y de cada persona. Ese es el contraste. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, también nosotros nos encontramos en este contraste. Mi vida, estoy consciente de que mi vida se está viviendo en primer lugar ante los ojos de Jehová, que a Él no le puedo ocultar nada. O estoy entendiendo que también mi vida la estoy viviendo en base a mi propia opinión. La frase, lo que mejor les parecía, significa aquí deseos, o sea que ellos estaban viviendo conforme a sus deseos. Número 2, conforme a lo que les agrada, conforme a su propia percepción, conforme a su propia opinión o conforme a su propio criterio. Y esto es, por ejemplo, lo que experimentó Salomón. Cuando él dijo, a ver, voy a tratar de entender de qué se trata la vida, y ahí se apartó del Señor y cometió, él dice, todo tipo de locura. Y fue cuando llegó a la conclusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque estaba viendo la perspectiva desde un punto de vista muy terrenal solamente. Nada más, desde el punto de vista de qué piensa el ser humano.
Y aquí viene el asunto, como creyentes, voy a estar haciendo o voy a estar viviendo conforme a mis deseos, conforme a lo que me conviene, conforme a mi propia percepción, mi opinión, mi criterio, o conforme a lo que Dios manda. Y ahí está, mis hermanos, cada vez que el pueblo hacía lo que bien le parecía, quebraban, se iban para atrás, no prosperaban, servían a otros dioses. ¿Por qué? Porque le estaban dando más crédito a su opinión, a su criterio y a su percepción. Muchas de las cosas que los israelitas hicieron no eran malas ante sus ojos, y ese es el problema. Hoy vemos al mundo, que el mundo está peque y peque y peque, pero el mundo dice, no estoy haciendo malo. Por eso vemos tanta percepción y tanta perversión, porque ellos dicen, ¿qué tiene de malo? Aquí no hay nada de malo. Ese es el asunto, que desde su percepción, su comportamiento es perfectamente aceptable. ¿Por qué? Porque ya la cultura lo aceptó, porque ya el gobierno dijo esto está bien, ¿verdad? Entonces, Proverbios 30:12, vea lo que dice a esta generación. Ahora, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol, lo dijo Salomón, y es lo mismo que nos está pasando hoy. La iglesia está cayendo en estas situaciones. Deja el mundo, pues el mundo así es, pero los creyentes, Proverbios 30:12, dice aquí, hay generación limpia en su propia ¿qué? Opinión. O sea, según su criterio, según sus sentimientos, pues no hay nada malo. Dice también, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ahora, qué tremendo. Cuando la gente está en su pecado, en su inmundicia, por eso ellos ven que la vida es así, la vida es inmunda. El pecado es lo normal, ¿verdad? Tomar a Dios a la ligera es lo normal, hacer chistes de Dios es lo normal, olvidarse de Dios es lo normal, y muchos pretendiendo negar a Dios porque no les gusta rendir cuentas a nadie, piensan que eso es lo normal, porque hay generación limpia en su propia opinión. Ahora, mis hermanos, no estemos nosotros cayendo en eso, en que mi vida la estoy guiando bajo mi propia opinión. Y dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión, ni te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Jehová de todo tu corazón. Así es que este comportamiento malvado hacía que ellos se fueran tras los ídolos de los filisteos y les sirvieran también. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Sabe cuál es la clave? Nos lo dice Jueces 17:6. Cuando no había rey. Ese es el asunto. Cuando no había rey en Israel, Jueces 17:6. Jueces 17:6, entonces, Jueces 17:6, por cuanto no hay rey en Israel en aquellos días, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, los que ya estudiamos el libro de cómo estudiar la Biblia, aquí hay varias cosas interesantes. En aquellos días. Cuando encontramos esta frase en la Biblia, en aquellos días, no solamente se refiere a esos días en los que se estaba llevando a cabo esa situación, sino la expresión aquellos días también hace referencia a los últimos días de la tribulación. En aquellos días. Cada vez que la palabra del Señor menciona en aquellos días, se refiere ya a los días finales antes de que Cristo venga. En aquellos días. Y podemos aplicarlo también a nuestra vida. Ahora, en aquellos días, en este siglo, ¿verdad? Dice aquí, no había rey en Israel. ¿Quién es el rey de Israel? Jesucristo. Y ahorita el rey de Israel, Jesucristo, no está reinando. El Mesías vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, ahorita Israel está sin su Mesías. Por eso Israel no tiene paz. No puede estar en paz, aunque tenga grandes progresos y mucho dinero y muchos millonarios sean judíos. No pueden tener paz. Por una razón, porque no han querido aceptar al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz, que es Jesucristo. Y no van a tener paz, van a estar siempre en pleito con los árabes, etcétera, hasta que Cristo venga. Pero un paréntesis, antes de que Cristo venga, habrá una falsa paz, recuerden, habrá un pacto en donde van a firmar el anticristo, ellos van a pensar que él es su Mesías, van a firmar ese pacto de 7 años diciendo aquí, paz y seguridad, y los judíos se la van a creer. 7 años de paz y seguridad, para la mitad de los 7 años
el anticristo se quita la careta de falso Mesías y él dice, yo soy Dios. Y entonces los judíos se van a dar cuenta del engaño, y fue cuando Jesús les dijo en Mateo 24, huyan a los montes los que estén en Judá, no regresen a tomar sus cosas, váyanse. ¿Por qué? Porque comenzará una tribulación y una persecución cual nunca ha habido en toda la historia de la humanidad en aquellos días. ¿Cuál es el problema? Que mientras Cristo no esté, mis hermanos, reinando, cada quien va a hacer lo que bien le parece. Y esto es lo que está pasando con muchos creyentes. Aceptaron a Cristo, pues yo no sé qué aceptaron de Cristo, porque no se ve que Él esté reinando en todas las áreas de su vida. Le decimos, sí, Señor, pues yo quiero ir al cielo, pues tú eres mi Salvador, pero mira, estas áreas de mi vida, no las toques, por favor. Yo sé qué hacer aquí. Déjeme preguntarle, ¿todas las áreas de su vida ya están bajo el Rey de Reyes? ¿Bajo el control de Cristo Jesús o no? ¿O todavía tiene usted algunas áreas secretas? Unas áreas que no ha querido rendir a los pies de Cristo. Y si usted no rinde eso a los pies de Cristo, eso le va a causar problemas. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Y mientras nosotros no le estemos sirviendo como Rey, mis hermanos, vamos a buscar otros ídolos. Esas cosas, y se lo voy a decir, aunque usted diga, ya no tengo imágenes como antes, ya les quité, que bueno, ¿verdad? Eran imágenes, eran ídolos. Pero ¿qué de aquellas cosas que usted no ha querido rendir al Señor son ídolos? Son ídolos, ¿sí? Son ídolos. Así es que Cristo tiene que gobernar como Rey. Cuando usted, que se dice cristiano, vive una vida así de mitad a Cristo, mitad acá, y está tomando a Dios a la ligera, dos cosas: o no ha tenido usted un auténtico nuevo nacimiento, o no ha nacido de Cristo de veras, o usted es un creyente muy inmaduro y todavía muy carnal, que quiere mezclar la carne con el espíritu. Estoy tocando solamente la introducción de esta primera parte, porque la próxima semana, Dios mediante, voy a hablar de Sansón, el último juez de Israel. Pero le estoy presentando el contexto de por qué Sansón actuó como actuó. Usted necesita entonces realmente conocer quién es Dios, que Dios es santo, que no podemos jugar con Dios y engañarlo con el pecado, que Él es el creador, que Él es el dueño de todo, que Él es Rey soberano y Salvador. Amén. Ahora, ¿quién pregunta? ¿Quién define el pecado? ¿Qué es pecado? Es más, yo creo que para muchos, la generación actual, dicen, ¿pecado qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Por qué cree que tienen tanto éxito numérico religiones, sectas? Porque le dicen solamente lo que quieren oír, pero nunca le mencionan su pecado. En cambio, el cristianismo menciona la raíz de los problemas del hombre, que es su propio pecado de uno. Ahora, el término, los ojos del Señor, en contraste con nuestros ojos, nos enseña que el pecado no consiste en violar nuestros estándares personales, ni los estándares del mundo, sino el pecado consiste en violar la voluntad de Dios para nosotros. Porque uno puede pensar, pero pues si medio mundo ya lo está haciendo, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el problema? Ese es el problema, que el pecado no lo define la cultura, ni la sociedad, ni los científicos, ni los educadores. El pecado lo define el Señor. Él es el estándar. Porque la expresión mis propios ojos, ante mis propios ojos, significa los sentimientos de mi corazón. Significa las percepciones de mi mente. Y si yo solamente dependo de los sentimientos de mi corazón y de lo que mi mente logra ver, entonces voy a pensar que es la única forma de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿cuántos creyentes están haciendo cosas que no le agradan al Señor? Pero ellos dicen, pero pues no creo que eso le desagrade al Señor. ¿Por qué dices eso? Pero pues, ¿qué tiene que haga esto? Pues una sola vez. ¿Quién está definiendo el pecado? Nuestros ojos
no son suficientes para definir lo que es el pecado. No, hermanos. Usted puedes platicar con un amigo, con una amiga, con un pariente y decirle tal o cuales cosas. Y eso no es pecado. Ya estás atrasado. Eso fue de la época del oscurantismo, ¿verdad? Y así nos quieren hacer ver a los cristianos ya como gente retrógrada, ¿verdad? Gente del pasado. Dice, no, esas cosas ya son religiosas, ya quedó atrás. Ahora lo moderno, ¿verdad? Pues lo moderno te va a llevar al infierno. Si no entiendes que ante los ojos de quién entonces se define el pecado, ante los ojos de Dios. ¿Se define el mal? Pregunta, ¿por lo que es a los ojos de los expertos? ¿Se define el mal por lo que es a los ojos de la mayoría? ¿Cuál es el criterio? Recuerden que en varias ocasiones la mayoría del pueblo de Israel dijo no, cuando la voluntad de Dios era sí, da un paso adelante. Sencillo. Cuando Dios le dijo a Moisés, vayan y conquisten la tierra prometida, y Moisés dice, voy a enviar 2 espías, ¿no? Y envió a los espías, ¿y cómo regresaron los 2 espías? 10 dijeron, no, Moisés, estás loco. Hay gigantes en esa tierra, éramos como langostas delante de ellos, y le dijeron al pueblo, no. Y el pueblo comenzó a llorar y se amedrentó, dijeron, no pasamos. Solamente hubo 2 que dijeron, sí podemos con la ayuda de Dios. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. ¿Se da cuenta cómo la mayoría se puede equivocar y se equivoca con más frecuencia de lo que nos imaginamos? El pecado entonces se define como violar nuestra relación con Dios, quebrantar la voluntad de Dios. Lo que Dios ve como pecado es pecado, sin importar lo que sintamos nosotros, o lo que digan los expertos, o lo que diga la cultura. Cuando Dios dice, esto es santo, esto es bueno, adelante. Y cuando Dios dice, esto es pecado, es pecado. Aun cuando una congregación diga, esto no es pecado, como está pasando ya el día de hoy, hay muchas congregaciones que se dicen cristianas y que ya están permitiendo que el pecado y la cultura corrupta del mundo penetre en el estilo de vida de las iglesias. Entonces, como ya lo está haciendo una iglesia, pues ¿qué tiene de mal? Bueno, pues esa iglesia progresista, como ahora les llaman, van rumbo al infierno, porque ahora se están amoldando y adaptando a la forma de pensar del mundo. Sí, increíble, dentro del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad de las Escrituras. Cuando uno no conoce al Dios verdadero, toma uno a Dios a la ligera. Ay, sí, Diosito, mi amiguito, siempre me ama, no me disciplina. Pues yo no sé de qué Dios estás hablando. La verdad de Dios es lo que define qué es el pecado. Juan 17:17 dijo Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque ahora la generación no quiere saber y dice, no existe la verdad absoluta. Todo es relativo. No. Y otro punto con los judíos, cuando toman a la ligera a Dios, comienzan a racionalizar su pecado y a justificarlo. Los israelitas racionalizaban su pecado. Siempre, mis hermanos, cuando no estamos nosotros tomando en serio a Dios, entonces estamos encontrando maneras de justificar nuestros pecados. Ponemos un chorro de pretextos, ¿verdad? Y los justificamos y le encontramos algún buen pretexto. Decimos, el materialismo, pues ¿qué tiene? La mezquindad, la preocupación, la amargura, el orgullo, perversiones secretas, ¿no? Racionalizamos, justificamos, es que, ¿verdad? O es por esto, o es por aquello. No. Este fue el problema de Israel en esa época. No se ven las cosas mal ante nuestros propios ojos. Tomamos el pecado a la ligera porque no conocemos a Dios, porque estamos tomando a Dios a la ligera.
Muchas veces venimos al culto, mis hermanos, y ni siquiera estamos a cuentas con Dios. Y comenzamos a cantar, pero estamos con un corazón que no está a cuentas con el Señor. Cuando usted viene el domingo, usted tiene que estar a cuentas con el Señor. Antes de cantarle una alabanza, antes de comenzar la lectura, usted ya tuvo que estar a cuentas con el Señor. Porque, como dice ese himno, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio de manos y el puro de corazón. Pero a veces venimos corriendo y todavía vamos con el pecado de toda la semana ahí acumulado y nos atrevemos a cantarle al Señor. Eso no es bueno y no debe ser así. Debemos estar a cuentas con el Señor. Llega usted, lo ideal es que preparemos nuestro corazón en toda la semana o el sábado, ¿verdad? Estamos preparando nuestro corazón porque vamos a tener este encuentro de adoración con Dios y con su iglesia. Y usted prepara su corazón desde el domingo. Señor, que no hay, si hay alguna situación, límpiame, perdóname. Y si llegó al culto aquí todavía con sus manos manchadas y su corazón impuro, se sienta y se pone cuentas con Dios. Así debe ser el asunto. Si no estamos limpios, hermanos, a cuentas a través o por medio de la sangre de Cristo, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, lo que sea, no pasa del techo. Porque se nos olvida que Dios es un Dios santo. Y estamos tomando a veces a Dios a la ligera. Entonces no se trata de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Hebreos 12, 1 y 2. Bueno, dice Hebreos 12, 1 y 2 que necesitamos entonces entender que nuestros ojos deben de dejar de ser el centro de nuestra vida y nuestros ojos tienen que estar fijos en alguien más. ¿Y qué dice aquí? Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué? Puesto los ojos, aquí está el asunto del creyente, del que estamos hablando de Jueces. Señor, entonces, ¿qué voy a hacer con mis ojos? Cámbialos de dirección. Ajá, nada más. Cámbialos de enfoque. ¿Sí? ¿Y dónde tienen que estar? Ya no en uno, sino ahora nuestros ojos tienen que estar puestos ¿en dónde? En Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Mis ojos no están puestos en la gente ni en los hermanos. ¿Saben? A veces hay ese problema entre el pueblo de Dios. Ay, pero pues yo ya no voy a la iglesia porque vi al hermano fulano de tal, haciendo tal cosa o poniendo tal cosa ahí en Facebook. Mal, está mal por ese hermanito o hermanita o joven o quien sea que está dando un mal testimonio. Pero ¿sabes qué? Tus ojos no están en él. Él o ella le darán cuentas a Dios. Tus ojos, ¿en quién están puestos? En Jesús. Ay, pero el pastor no me saludó y no me sonrió con su blanca sonrisa. ¿Y qué? ¿El pastor te salvó? ¿Murió por ti en la cruz? No, solamente hay uno, Cristo Jesús. Y así pasa. Más bien estas diferencias son motivo para que nosotros aprendamos a madurar, a sobrellevarnos, a perdonarnos, a orar unos por otros. Amén. Así es el asunto, hermanos. Así es que puesto los ojos en Jesús. Ok, y en segundo lugar, los libertadores que Dios envió, según Jueces, ¿verdad? Regresamos al libro de los Jueces. Dios los levantó para guiar al pueblo, pero sucede que estos jueces pues también eran creyentes o eran personas imperfectas. No eran perfectas, pero Dios los escogió. Bueno, pues así es. Jueces 2:16 dice que el Señor levantó, ¿verdad? Jueces 2:16. Y Jehová levantó jueces o líderes que los librasen de la mano de los que les despojaban. Hermanos, cuando no estamos bien con el Señor, cuando lo estamos tomando a la ligera, el mundo nos está despojando. Satanás nos despoja de muchas cosas. Sí. Y tú dices, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué no hay bendición en esto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué no me rinde tal o cual cosa? ¿Sientes como que te están despojando? Pues sí, porque estás tomando a Dios a la ligera. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Enviar libertadores de esos opresores, que a veces Israel inclusive ya se había acostumbrado a sus opresores, hermanos, por ejemplo a los filisteos. Pues ya habían agachado la cabeza y pensaban que, pues ese es nuestro estilo de vida, pues ¿qué quiere? No. En esa época de inestabilidad espiritual y de decadencia moral, Dios levantó, ahora sí, el último de los jueces,
¿Cómo se llamaba? Jueces 13, Sansón. Ajá. Vamos a Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ah, esa frase, ¿verdad? Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca habían tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, no nazareno, nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él, aquí está, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ok. Entonces, Dios que ama a su pueblo a pesar de sus maldades, la gracia de Dios, la misericordia se muestra. Y a una mujer estéril y a su esposo Manoa, dice no habían tenido hijos, viene un milagro, les aparece el ángel del Señor y les dice van a tener un hijo y les explica, este hijo lo van a dedicar, lo van a hacer nazareo. No se confunda con nazareno. Busque después en su casa el libro de Números 6. Ajá, número 6. En número 6 se explica todo lo que significa el nazareo, que era un voto. Era un voto que hacía un judío, ¿verdad? Hombre o mujer, de manera especial. Y ahorita voy a decir brevemente en qué consiste o consistía eso. Bueno, se manifiesta el poder de Dios. No habían podido ellos tener hijos. Y el propósito de Sansón es comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Bueno, y aquí comenzamos y terminamos con la introducción de Sansón. Sansón nació con algunas ventajas. Número 1, ya desde aquí Dios le está dando un propósito, hay un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Liberar y proteger a la nación de Israel, ¿de acuerdo? Ahí está muy claro. 2, también como nazareo, Sansón, eso lo iba a conocer en el transcurso del tiempo, él debía amar a Dios y servirle. Número 2. Entonces, número 1, liberar a Israel de los opresores, de los filisteos. Número 2, amar y servir a Jehová Dios. Y número 3, Sansón tenía que honrar su hogar, su casa, sus padres. 3 propósitos. Ahora, si le damos una aplicación, hermanos, a nuestra vida, observe que va igual. Dios nos llama a usted y a mí, ¿para qué? Para llevar esa libertad a la gente que está sin Cristo por medio del Evangelio. Si Dios nos tiene con vida el día de hoy, es porque Dios quiere que vayamos a la gente sin Cristo y les llevemos la luz del Evangelio, número 1. Número 2, ¿qué propósito tiene ahora el creyente en Cristo? Igual, amar y servir al Señor. Usted que es cristiano, cristiana, joven o adulto, también tiene que comenzar a amar más al Señor y servirle también. Y 3, va este propósito, todos tenemos que honrar nuestro hogar, la familia, el matrimonio. 3 elementos importantísimos que si tomamos a Dios en serio, los vamos a cumplir. Pero si tomamos a Dios a la ligera, los vamos a descuidar. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿cómo iba a llevar Sansón a cabo estos 3 grandes propósitos y que son los que tenemos? Bueno, a través de lo que se llama el pacto o el voto de Nazareo. ¿Qué significa la palabra Nazareo? La palabra Nazareo significa separado, consagrado. Eso es lo que significa Nazareo. Separado, consagrado. O sea, una persona santa. Así es que Sansón, desde antes de su nacimiento, porque el ángel le dijo a la mujer, no vas a beber vino, ni sidra, ni vas a comer cosa inmunda, etcétera, etcétera. Entonces, desde su nacimiento, ya Sansón, y de por vida, le dijo el ángel, toda su vida va a ser nazareo. Ahora,
Cuando un israelita hacía un voto nazareo, podía durar 6 meses, 1 año, 2 años. O sea, tenía un principio y un término. Pero con Sansón no fue así. Con Sansón le dijo, toda tu vida vas a ser santo para el Señor. Igual con el cristiano. Cristiano, eres cristiano para toda tu vida. No eres cristiano de temporadas. Amén. Así es. Alguien piensa, pues sí, yo voy a ser fiel al Señor unos mesecitos y luego pues otros mesecitos en el mundo. Ajá, ¿cómo no? Si ya has nacido de nuevo, eres salvo para siempre. Si ya eres cristiano, eres santo y tienes que vivir en esa santidad todos los días. Así es que, resumiendo, el voto nazareo contenía 3 estipulaciones básicas. 3 básicas. Número 1, el nazareo no debía beber ningún producto de la vid, ni una uva, con o sin alcohol. ¿Qué le parece? ¿Le entraba usted al nazareo? ¿A este voto del nazareo? Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué, mis hermanos. Ay, ¿por qué no toman los evangélicos? Algunos que andan en la carne, sí, ¿verdad? Proverbios 31, versículos 4 y 5. Y no voy a hablar ahorita sobre este tema porque un día lo tocaré con más calma, con más profundidad. Pero baste lo que dice la Escritura para que usted entienda ahorita nada más de manera breve esto. Proverbios 31, 4. Dice aquí, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Ahora aquí viene el asunto. Como pueblo de Dios, nosotros somos, ¿qué, mis hermanos? Según Apocalipsis 1.5. A ver, ¿quién me lee en voz alta ahí? Apocalipsis 1.5, por favor. Apocalipsis 1.5. No es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 1.5 en voz alta? Y de Jesucristo, el testigo fiel, Ajá. el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siguiente versículo, por favor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y nos hizo qué? ¿Y qué somos delante de Dios? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice Proverbios? No es de los reyes beber vino, ni tampoco de los sacerdotes. A propósito, ¿por qué los 2 hijos de Aarón que eran sacerdotes, al poner fuego extraño, Dios los aniquiló inmediatamente? Entendiendo un poquito el contexto de esa lectura, porque estaban entrando y querían ministrar a Dios, pero estaban ya borrachos. Por eso el Señor inmediatamente se mueren. No tomen a la ligera a Dios. Así es el asunto. Ahora, ¿por qué? Dice, porque bebiendo, no sea que bebiendo, olviden la ley. Una persona que comienza poco a poco, pues se va emborrachando poco a poco, y al rato anda hablando incoherencias, anda haciendo, hay un teatrito y medio, se anda peleando, anda insultando. Oye, ¿y eres cristiano? Ese es el fruto del Espíritu, ¿se da cuenta? Entonces, cuando una persona comienza poco a poco, ¿verdad? El vino, la copita, la cerveza, así comienzan. Hermanos, los cristianos tenemos que distinguirnos como era este voto era una figura, un cuadro de lo que el creyente tiene que vivir el día de hoy. Y además porque quien se va haciendo adicto al alcohol comienza a tener muchos problemas. ¿Sabía usted que un vaso de, y esto no es cerveza, aunque tenga el color,
Una persona que se toma un vaso de cerveza y maneja, ¿tiene de retraso 5 segundos para reaccionar bien cuando frena? Un vaso de cerveza. 5 segundos te basta para que te mueras, para que tengas un accidente y para que atropelles a alguien o choques tú. Está comprobado eso, con un vaso. Entonces, mis hermanos, 2, otra estipulación del nazareo, del voto nazareo, no debía tener contacto con ningún cuerpo muerto. No debía tener contacto con ningún cuerpo muerto. Ahora, ¿por qué? Porque se podía contaminar. Eran leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento y eran leyes de salud también. Y número 3, no debía cortarse el pelo durante el periodo del voto. ¿Por qué? Porque el dejarse el cabello largo era la señal de su dedicación a Dios. Por eso Sansón andaba con sus guedejas, con sus trenzas, doraditos, su cabello largo, porque no le era permitido cortarse el cabello. Ahora pregunta, entonces, ¿el poder que tenía Sansón, la fuerza, radicaba en su cabello? No, así es. Vamos a ver más adelante entonces en dónde radicaba la clave y el secreto de su tremenda fuerza. Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando la Escritura? Que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor, y que Dios utiliza instrumentos limpios, santos. Y finalizo con esto, con las ventajas que tuvo Sansón. Jueces 13:24. Dice aquí, Jueces 13:24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, ¿y qué dice? Y Jehová lo bendijo. Esto es muy importante. Jehová lo bendijo. Era el plan de Jehová. Entonces, desde su infancia tenía la bendición del Señor. Verso 25. Y el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ok, último punto. Sansón fue bendecido por Dios desde un principio. ¿Cómo? Aquí le van. Y vea usted que son bendiciones que yo creo que muchos de nosotros tenemos. Ahí les va. Número 1. Quizás algunos no, pero ahí va. Una bendición. Sansón nació en una familia piadosa. Tanto Manoa como su esposa oraban al Señor y le dijeron, Señor, pues dinos cómo vamos a educar a nuestro hijo, etcétera, etcétera. Entonces, eran piadosos, tenían temor de Dios. Y ellos se comprometieron con el ángel del Señor para cumplir el voto nazareo de su hijo. Entonces, ¿temían temor de Dios? Sí. ¿Amaban al Señor? Por supuesto. Es una bendición nacer en un hogar cristiano. Pero lamentablemente, hermanos, a veces jóvenes o adultos que nacieron en un hogar cristiano dicen, ay, no, mejor hubieran nacido en un hogar mundano. No saben de lo que dices. Pero bueno, ok, otra bendición. Sansón tenía ya un propósito divino. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te dice, este es tu propósito. No hay creyente sin propósito. Por eso un creyente no puede estar diciendo, ay, qué aburrido estoy. ¿Qué? Si tienes un propósito que cumplir. Tú no puedes decir que estás aburrido como cristiano o significa que no conoces tu propósito. Cuando Dios te ha aclarado el propósito para tu vida, que ya estamos viendo aquí, hoy pues no te aburres, ¿verdad? Te pones manos a la obra. 3, él tenía un gran futuro. ¿Y cuál era ese gran futuro? Librar al pueblo de Israel de los opresores. Usted y yo tenemos un gran futuro. ¿Cuál es? Hermanos, ser de bendición y llevar el evangelio. Cuando usted le comparte a alguien el evangelio y esa persona acepta el evangelio, ¡qué bendición! No tenemos a veces idea de cuán grande es esa bendición cuando llega el evangelio a un hogar, a una vida. Quizás era la persona que estaba drogándose, golpeando a su mujer, ya estaba robando y estaba dándoles una vida infeliz a todos. Llega el evangelio y lo transforma. ¡Qué bendición es esa! Oye, ¿y cómo lo hiciste? Pues fíjate que alguien me compartió una Biblia, me dio un Nuevo Testamento, me habló de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, tenemos un gran futuro. Luego Dios le dio una capacidad especial con su Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo y nos ha dado dones espirituales. Además, Sansón gozaba de una buena salud y de una gran fuerza física. A ver, jóvenes,
¿Has valorado tú la bendición de tener salud ahorita en esta edad en la que te encuentras? Le dices, gracias Dios porque casi no tengo ninguna enfermedad o ninguna. Hago ejercicio, me muevo por aquí, por allá y bien, qué bueno. Esa es una gran bendición. Ya algunos que ya estamos en el 6º piso o más para adelante, pues ya no podemos decir tanto eso, ¿verdad? Ya el cuerpo nos comienza a cobrar factura y algunos achaques, pero si tiene salud es una gran bendición. Tenía un gran potencial, Sansón. Tenía el privilegio de estar apartado para servir a Dios. Sansón comenzó bien, pero terminó. Dios nos da a cada uno, mis hermanos, una salida suficientemente buena como para terminar bien a los creyentes. Pero nos vamos dando cuenta, yo ya llevo varias décadas de conocer a Cristo, el Evangelio, etcétera, y debo decir que no todos los que comenzaron bien, terminaron bien. ¿Culpa de Dios? No. Tomaron a la ligera a Dios. No es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos termine mal. Pero cuando lo tomamos a la ligera, es nuestro pecado. Conclusión, número 1. Toma a Dios en serio, no a la ligera. Número 2. Vive en santidad. Ponte a cuentas con el Señor y entiende que ya eres diferente. Y número 3, rinde tu vida a Cristo como Señor, como el dueño, como el Rey y Salvador. Y entonces estarás tomando en serio a Dios y entonces tendrás una vida de victoria ante los ojos de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Nos permites aprender, Señor, la importancia de tomarte en serio, de confiar en ti, en tu palabra. También, Señor, en este momento pues queremos confesarnos delante de ti por no tomarte con la debida reverencia, honra que tú mereces. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos tomado a la ligera, si ha habido áreas de nuestra vida que no hemos querido rendir a los pies de Cristo, pero hemos entendido que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño absoluto de todo. Y que la vida que tenemos, Señor, es una vida que tú nos prestas por tu gracia. Nos has dado tantas bendiciones para comenzar bien. Tú sabes ahorita en qué parte del camino nos encontramos cada quien, Señor. Estamos comenzando, a la mitad, o quizás algunos ya estamos quizás al final. Pero Padre, permítenos ser fieles y terminar bien, rendirte buenas cuentas. Tomarte, Señor, con la reverencia, el respeto, la honra, la obediencia que tú mereces. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad. Queremos estar a cuentas contigo y que tu pueblo te exalte y te honre todo el tiempo como tú lo mereces. Lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro amado, nuestro querido Salvador. Amén, Señor.